El dolor me atravesó la muñeca cuando tomé la manija de la puerta de la clínica. Detrás de mí, mi padrastro, James, carraspeó. Un sonido que aprendí a temer durante los últimos 3 años. ¿Recuerdas lo que hablamos, Sofía? Susurró mi madre, con la mirada nerviosa entre James y yo. Fue un accidente en bicicleta. Tenía 22 años, vivía en casa y no había terminado mi maestría. Ese fue mi primer error. El segundo fue confrontar a James por haber apostado el dinero de mi fondo universitario. La fractura ocurrió anoche. Maldita mocosa desagradecida, gruñó, retorciéndome la muñeca hasta que algo tronó. Tu madre y yo podemos gastar nuestro dinero como queramos. Ahora, sentada en el Centro de Rehabilitación Física de Riverdale, repetía la historia que me habían obligado a memorizar. Me caí de la bicicleta, choqué contra la banqueta. La doctora Diana Cain revisaba mi formulario de ingreso, sus agudos ojos verdes no se le escapaba nada. Con poco más de 40 años, tenía un aire de autoridad tranquila que incomodó a mis padres de inmediato. Interesante, comentó al revisar mis radiografías. Debiste haberte caído en un ángulo muy específico para generar este tipo de fractura. James dio un paso al frente con todo su encanto y falsa preocupación. Nuestra Sofía siempre ha sido torpe. ¿Recuerdas lo de las escaleras el año pasado, amor? Claro que lo recordaba. Igual que el accidente con la puerta del auto y la caída en la regadera. Cada incidente seguido de las mismas palabras. Los problemas de familia se quedan en casa. La expresión de la doctora se mantuvo neutral, pero algo le brilló en los ojos. Necesito examinar a Sofía a solas. Es el procedimiento estándar. Y no es necesario, intentó decir mi madre, pero la doctora la interrumpió. En realidad, sí lo es. Regulaciones de privacidad del paciente, su tono no dejaba lugar a discusión. Una vez que se fueron, la doctora Cain cerró la puerta y se volvió hacia mí. Y déjame adivinar, no es tu primer accidente. Miré mis manos. Me caí de la bicicleta. Ella sacó otra radiografía en su tablet. Esto es de hace 6 meses. Tu visita a urgencias por una lesión en el hombro. ¿Ves estas marcas? Señaló unas líneas tenues en el hueso. Son consistentes con un tipo específico de trauma. Lo vi muchas veces en mi trabajo anterior. Sentí que se me cerraba la garganta. ¿Trabajo anterior? Antes de abrir esta clínica, pasé 12 años como especialista forense en el FBI, enfocándome en casos de violencia doméstica. Dejó la tablet a un lado. Sofía, las caídas de bicicleta no dejan estos patrones. Pero una torsión forzada de muñeca, sí. Las lágrimas comenzaron a brotarme. No entiendes. Si digo algo, todo va a empeorar. Ella asintió con suavidad. Pero ya documenté todo. Y, a diferencia de los doctores de urgencias que te atendieron antes, yo no pienso dejarlo pasar. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. James asomó la cabeza. ¿Todo bien aquí? Sofía tiende a exagerar su dolor. La sonrisa de la doctora Cain fue fría como el hielo. Que en realidad, necesito programar varias sesiones intensivas. La lesión es más compleja de lo que parecía. Y no será necesario, dijo James con suavidad. Podemos encargarnos de su recuperación en casa. Me temo que no pueden, respondió la doctora sacando unos formularios. Estos patrones indican posible daño nervioso. Sin tratamiento adecuado, podría perder funciones importantes. Estoy segura de que no querrá eso en su conciencia, señor Harrison. La amenaza era sutil, pero clara. El rostro de James se ensombreció por un segundo antes de recuperar su máscara de preocupación. Por supuesto que no. Lo que sea mejor para Sofía. Cuando se fueron a hacer el papeleo, la doctora se volvió hacia mí. Tengo una propuesta para ti. Estoy iniciando un nuevo programa de rehabilitación. 3 meses, totalmente financiado. Es residencial, vivirías ahí. ¿Vivir? ¿Significa irme de casa? Ella asintió. El programa incluye terapia integral, física y emocional. Somos muy selectivos con los participantes. Entendí lo que no estaba diciendo. Era una salida. Mi madre, dudé. Ya tomó sus decisiones, terminó ella con suavidad. Ahora te toca a ti tomar las tuyas.
Me dio una tarjeta con un número anotado al reverso. Es mi celular personal. Día o noche, si necesitas ayuda, llámame. Al salir de la clínica ese día, James me tomó del hombro con fuerza. Buena doctora, dijo, sus dedos clavándose en mi piel. Muy detallista. Pero recuerda, Sofía. Los problemas de familia. Se quedan en casa, terminé yo automáticamente. Pero por primera vez, esas palabras no me sonaron como cadenas. Porque ahora alguien más sabía la verdad. Alguien con el poder y la voluntad de ayudarme. Esa noche, me quedé despierta mirando la tarjeta de la doctora. Desde abajo se oían otra vez las discusiones, la voz suplicante de mi madre, las respuestas furiosas de James, la sinfonía familiar de mi pesadilla. Mi muñeca latía con dolor, cada pulso recordándome las palabras de la doctora, no voy a dejarlo pasar. Pensé en su experiencia, su pasado en el FBI, como había documentado todo. No era solo una fisioterapeuta. Era mi oportunidad de libertad. Mi celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Primera cita mañana a las 9. Ven sola. Doctora K. Apreté el teléfono contra mi pecho, la muñeca rota descansando sobre mi corazón. Y tomé una decisión. James tenía razón en una cosa, los problemas de familia deberían quedarse en casa. Pero nosotros no éramos una familia. Y mañana, esa privacidad cuidadosamente construida comenzaría a desmoronarse. Lo que no sabía en ese momento era que mi muñeca fracturada revelaría mucho más que el abuso de James. El descubrimiento de la doctora Cain era solo el inicio de una verdad que destrozaría todo lo que creíamos saber sobre el pasado de mi padrastro. Llegué a mi cita de las 9 de la mañana con un nuevo moretón floreciendo en el hombro. Un regalito de despedida de James por venir sola. La doctora Cain me vio y de inmediato cerró la puerta de la clínica con llave. Cuéntame todo, dijo, llevándome a su oficina en lugar de la sala de tratamiento. Y las palabras salieron como un dique roto. 3 años de accidentes, y el fondo universitario desaparecido. El silencio de mi madre. Con cada revelación, la doctora Cain tecleaba notas en su laptop segura, haciendo pausas ocasionales para preguntarme fechas e información específica sobre las lesiones. Hay algo más que debes saber, dijo. Cuando terminé de hablar, continuó. Hice una verificación de antecedentes sobre James Harrison, el nombre que está usando. Es falso. Sentí que el estómago se me iba al suelo. ¿Qué? Giró su laptop hacia mí. James Harrison, supuestamente, apareció en tu ciudad hace 5 años. Pero antes de eso, no existía. Sin embargo, cuando corrí su foto por la base de datos del FBI donde solía trabajar. Abrió otra ventana. Conoce a James Ricks. Buscado en 3 estados por violencia doméstica y fraude financiero. La foto de la ficha policial mostraba a un hombre más joven, pero inconfundiblemente era mi padrastro. ¿Mi mamá sabe? Lo dudo. Él es cuidadoso. Elige mujeres vulnerables con recursos. La herencia de tu madre la convirtió en un blanco perfecto. Mi cabeza daba vueltas. La herencia, el dinero de mi abuela que mi madre recibió hace 2 años. El mismo que había desaparecido misteriosamente junto con mi fondo universitario. Aquí es donde se pone peor, continuó la doctora. Cada uno de sus matrimonios anteriores terminó con la muerte accidental de la esposa. Ambos casos se enfriaron por falta de pruebas. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi madre está en peligro inmediato. Igual que tú. Se inclinó hacia mí. Por eso estoy llamando un favor. ¿Recuerdas el programa del que te hablé? En realidad, es una casa segura dirigida por antiguos colegas míos del FBI. Podemos llevarte esta misma noche. ¿Y mi mamá? Una vez que tú estés a salvo, trabajaremos en sacarla también. Pero Sofía, su voz se suavizó, no puedes salvarla si tú no sobrevives. Un golpe en la puerta nos sobresaltó a las 2. A través del vidrio esmerilado reconocí la silueta de James. Me siguió, susurré. La doctora cerró su laptop de inmediato. Puerta trasera. Ya. Mi coche está detrás del edificio. Corre. Mientras me escabullía, escuché su voz desde la recepción. Busco a mi hija. Está confundida con su cita. Señor Harrison,
la voz de la doctora era firme. Qué interesante verlo por aquí. Justo estaba revisando algunos archivos de casos antiguos. Tal vez quiera discutirlos conmigo. Corrí hacia su coche, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Desde la ventana trasera de la clínica vi el rostro de James cambiar al ver que la doctora Cain le mostraba lo que parecía ser su ficha policial. Las siguientes horas fueron un borrón. La colega de la doctora, la agente Sara Martínez, me recogió en un lugar seguro. Mientras conducíamos hacia la casa refugio, mi teléfono estalló con mensajes de James y mi madre. ¿Dónde estás? Regresa a casa ya. Estás destruyendo a esta familia. Ese último me hizo soltar una risa amarga. ¿Familia? No habíamos sido una familia desde que James llegó. La casa segura era en realidad un viejo bed and breakfast remodelado en las afueras del pueblo. Ya vivían ahí 3 mujeres más, cada una con historias parecidas. Lisa, la coordinadora del lugar, me mostró mi habitación. Los primeros días son los más duros, me dijo con amabilidad. Pero ya no está sola. Esa noche, la doctora Cain me llamó con actualizaciones. Había iniciado una investigación sobre las actividades de James, enfocándose especialmente en el dinero desaparecido. La policía ya había interrogado a mi madre, pero ella seguía en negación. Se niega a creer la evidencia, suspiró la doctora. Pero encontramos algo interesante en tus antiguos expedientes médicos. Esos accidentes tuyos siguen exactamente el mismo patrón que el de las víctimas anteriores de James. Es como su firma. ¿Y ahora qué pasa? Ahora armamos el caso. Tu documentación servirá para proteger a futuras víctimas. Pero Sofía hizo una pausa, su tono grave, él ya presiente que estamos sobre su rastro. Ten cuidado. Colgué la llamada y me senté junto a la ventana, mirando el atardecer. Por primera vez en 3 años, me sentía a salvo. Pero no podía quitarme de la mente la imagen de mi madre sola en esa casa. Con un hombre que ya había matado 2 veces, mi celular vibró con un último mensaje de un número desconocido. Puedes correr, pero la familia se mantiene unida. Nos vemos pronto, cariño. Le mostré el mensaje a Lisa, quien de inmediato llamó a la doctora Cain. En cuestión de minutos, la seguridad de la casa refugio se duplicó. Esa noche, acostada en la cama, me di cuenta de que James tenía razón en una cosa: esto no había terminado. Pero se le olvidó algo crucial. Ya no era esa niña asustada. Y ahora tenía pruebas de todo lo que él había hecho. La muñeca fracturada que debía silenciarme, me había dado una voz. Y pensaba usarla. Lo que no sabía entonces era que mi madre también había recibido un mensaje esa noche, uno que finalmente la obligaría a elegir entre su hija y el asesino con el que dormía. 2 semanas después de llegar a la casa segura, la agente Martínez irrumpió en mi habitación a medianoche. Tu madre está en el hospital. James intentó simular otro accidente. El corazón se me detuvo. ¿Está viva? Gracias a la vecina. Escuchó la pelea y llamó al 911. James escapó, pero no antes de que tu madre encontrara esto. Me mostró su celular con fotos de documentos financieros. Finalmente encontró su laptop escondida. Los documentos revelan todo: identidades falsas, dinero robado, y planes detallados de lo que él llamaba su fondo de retiro, pólizas de seguro de vida a nombre de tu madre, y tuyo. Él planeaba matarnos a las 2, susurré. Pero ahora lo tenemos, dijo la agente. La declaración de tu madre, la evidencia financiera, tus registros médicos y la documentación de la doctora Cain. Se acabó. Excepto que no. James estuvo prófugo 3 días más. 3 días de saltar con cada sombra, de seguridad duplicada, de ver a mi madre recuperarse en una habitación del hospital custodiada. Cuando por fin lo atraparon, fue casi anticlimático. Estaba en una central de autobuses, con un boleto a México en la mano. La arrogante sonrisa que había llevado por años se quebró cuando le mostraron la evidencia. El juicio llegó 6 meses después. Me encontraba en la corte, con la doctora Cain a mi lado, mientras mi madre testificaba contra el hombre que casi nos destruyó. Estaba ciega, dijo, con una voz más fuerte de la que le había escuchado en años. Elegí creer sus mentiras porque la verdad me daba miedo. Pero verlo lastimar a mi hija, me miró con lágrimas en los ojos. Es una decisión que lamentaré el resto de mi vida. James fue condenado a 25 años de prisión.
La evidencia de mi caso ayudó a reabrir los expedientes de sus anteriores esposas fallecidas. Se le añadieron 2 cadenas perpetuas más. Un año después de mi primera visita a la clínica de la doctora Cain, me encontraba afuera del edificio, acariciando mi muñeca completamente sana. ¿Lista para tu última revisión? La doctora Cain apareció junto a mí, sonriendo. En realidad, tengo algo que contarte, le dije. Me aceptaron en la Facultad de Medicina. Quiero especializarme en medicina forense. Sus ojos se iluminaron. Siguiendo mis pasos. Alguien tiene que ayudar a la próxima persona que entre diciendo que se cayó de la bicicleta, respondí. Dentro, mientras examinaba mi muñeca una última vez, hablamos sobre cómo habían cambiado nuestras vidas. La Casa Segura ahora era un centro de apoyo completamente establecido, con la doctora Cain como directora médica. Mi madre, después de meses de terapia, poco a poco reconstruía su vida y nuestra relación. ¿Sabes? Dijo la doctora Cain. Cuando dejé el FBI, pensé que había terminado con el trabajo de investigación. Pero al verte ese primer día, reconocer esos patrones de lesiones. A veces, el pasado nos prepara para momentos que nunca imaginamos. Tú me salvaste la vida, le dije, simplemente. Ella negó con la cabeza. No, tú salvaste tu propia vida. Solo necesitabas que alguien te recordara que podías hacerlo. Más tarde esa noche, visité a mi mamá en su nuevo departamento. Las paredes estaban cubiertas de sus pinturas. La terapia artística se había convertido en su salvación. Lo siento, me dijo. No por primera vez. Debí haberte protegido. Y no podemos cambiar el pasado, respondí, abrazándola. Pero sí podemos ayudar a proteger a otros. Asintió hacia un lienzo en el que trabajaba. Mostraba una cadena rota transformándose en mariposas. Es para la Casa Segura, explicó. Me pidieron que diera clases de arte ahí. Mientras manejaba de regreso a casa, pensé en cómo una muñeca fracturada había roto nuestro silencio. Pero también había reconstruido nuestras vidas. El descubrimiento de la doctora Cain no solo expuso los crímenes de James. Nos mostró nuestra fuerza. Mi pulgar vibró con un mensaje de texto de la doctora Cain. Tengo otro caso de accidente en bicicleta llegando mañana, ¿quieres ayudar? Sonreí, recordando mis mentiras ensayadas de hace un año. En camino, respondí. Porque a veces, la mejor forma de sanar no es solo recuperarse, sino convertirse en la ayuda que alguna vez necesitaste. James tenía razón en una sola cosa. Los problemas de familia deben quedarse en casa. Pero lo que él nunca entendió es que la verdadera familia, esa que se elige, se construye y se defiende. No necesita secretos para sobrevivir.